Bienvenidos a Droshot HaPesach, lo que simplemente significa bienvenidos a nuestros devocionales de Pascua. Vamos a hacer un devocional para cada uno de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Mencioné la Pascua desde el principio, pero debemos saber que, en un sentido técnico, la Pascua es solo un día. En el Nuevo Pacto, vemos que en cada uno de los 4 evangelios, cuando se habla de la Pascua, se le llama como el día de preparación. ¿Por qué? Porque ese día se sacrifica el cordero de Pascua y se come al principio, que es en el anochecer del primer día de los panes sin levadura. Hablaremos más sobre eso en un momento. Pero me gustaría enfocarme en este primer estudio en el concepto de Egipto. Sabemos que la Pascua sucedió para sacar a los hijos de Israel fuera de Egipto. ¿Y qué significa esa palabra, Egipto? Cuando buscamos en la Biblia, encontramos que los nombres siempre son importantes. Y el término para Egipto en hebreo es Mitzrayim, y proviene de la palabra hebrea que significa problema o aflicción, estrés, ansiedad, tribulación. Todas esas cosas se relacionan con esta palabra Sar o Serot, que significa estrecho. La palabra Sará significa problema o problemas en plural, y los hijos de Israel encontraron muchos problemas y ansiedad en Egipto. La pregunta con la que debemos comenzar es, ¿cómo fue que los hijos de Israel terminaron morando en Egipto? Allí no era donde ellos debían estar. Y la respuesta es, por el pecado. Fue debido a que los hermanos de José pecaron contra él y lo vendieron como esclavo, que unos pocos años más tarde, vemos que los hijos de Israel ya no estaban en la tierra prometida, sino que estaban en la tierra de Egipto. Y varios años más tarde, todos terminaron siendo esclavos de Faraón. ¿Cuál es el mensaje? Cuando vivimos en pecado, vamos a tener problemas, aflicciones. Eso nos llevará a la esclavitud. Y allí es donde estaban los hijos de Israel, en esclavitud. Ahora permítanme decir que, en un devocional posterior, hablaremos de la redención. Y la redención es la solución para la esclavitud, para todas las consecuencias del pecado. Cuando leemos el relato bíblico, encontramos que los hijos de Israel estaban en Egipto, este lugar de problemas, ansiedad, estrés y aflicciones. Pero lo que también es muy importante es que cuando observamos la palabra Egipto en la profecía y también en la poesía hebrea, como en el libro de los Salmos, encontramos una relación paralela entre Egipto y el mundo. Y lo que ocurre es lo siguiente. El pecado nos conduce a tener una perspectiva mundana. El pecado nos lleva al mundo, en lugar de llevarnos a un pacto con Dios. Por lo tanto, cuando vemos que el Mesías es nuestro Cordero de Pascua, Él nos saca de la esclavitud, Él nos saca del mundo y nos permite vivir dentro de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios siempre están relacionadas con su palabra. Así salimos de la esclavitud para poder vivir según las promesas de Dios, que se encuentran en su palabra y en la obediencia a su palabra. También vemos que la palabra Egipto aparece en el libro de Apocalipsis, donde se habla de Jerusalén. En los últimos días, Jerusalén será conocida como Sodoma y Egipto. Todos sabemos que Sodoma representa la inmoralidad, la perversión y la rebeldía, pero también se menciona Egipto. ¿Y por qué eso es importante? ¿Qué trata de comunicarnos? Cuando vivimos en oposición a la voluntad de Dios, en lugar de que Jerusalén sea como Dios quiere que sea, y ese término significa heredar la voluntad de Dios, y el resultado de la voluntad de Dios, que es la promesa. En lugar de heredar las promesas de Dios, vamos a heredar
vamos a experimentar las consecuencias del pecado. Entonces te pregunto, ¿qué estás experimentando en tu vida? ¿Está tu vida llena de estrés, ansiedad, problemas, dificultades, tribulaciones? ¿O estás viviendo en este mundo como un miembro del reino de Dios que ha experimentado su redención? ¿Estás viviendo como una persona que es receptora de la promesa profética de Dios para ti? Que es una nueva vida, no una vida que representa a este mundo, sino una vida que representa un llamado de reino. Sí, los hijos de Israel estaban en Egipto, estaban fuera del lugar donde debían estar, pero a través de la palabra de Dios, la proclamación que Dios le comunicó a Moisés, ellos respondieron a su llamado, un llamado para salir de la esclavitud, de los problemas, de la ansiedad y abrazar la redención de la Pascua, y por lo tanto, comenzar a heredar las promesas de Dios. La Pascua nos da una maravillosa invitación para dejar nuestro propio Egipto personal y emprender ese viaje hacia la tierra prometida, donde podemos recibir las buenas promesas de Dios. Bien, hablaremos más en nuestro próximo devocional sobre cómo puedes convertirte en receptor de las cosas buenas de Dios. Hasta entonces, Shalom desde Israel y que tengas una Pascua muy especial, así como también la fiesta de los panes sin levadura. Shalom.